Jesucristo o Jesús sería el gran extraterrestre, ¿no? Desde ese punto de vista, es decir, de algo, o en este caso alguien, que procede de fuera de la Tierra, en el sentido más puro y literal de la expresión. Y yo creo que eso es casi obvio, ¿no? Y, digamos, descendiendo un poco más al terreno en el que yo me he movido y me muevo, de la investigación de estos temas ocultos y efectivamente de ovnis, ¿por qué no? O sea, yo creo que hay probablemente seres en otros mundos, quizás en otras galaxias o en otras dimensiones, que pueden ser, bueno, pues aliados o asalariados o colaboradores de la divinidad, en el sentido absolutamente amplio de lo que es la palabra divinidad, que probablemente es mucho más amplio de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El día que la NASA, en fin, o las potencias espaciales pongan a un cura en órbita, lo pondrán no con sotana, sino con escafandra. Y el día que veamos una misa en órbita, o en la Luna, que será una cosa realmente emocionante, pues veremos a esos sacerdotes vestidos pues como van los astronautas. Entonces, quizás dentro de 1.000.000 de años, o de 500.000 años, o de los que sean, pues la humanidad, los seres humanos, probablemente serán y estarán tan cerca de la divinidad, gracias a Dios, que se ocuparán seguramente de llevar, simplificando la palabra de Dios, pues con sistemas tecnológicos maravillosos. Entonces, ¿por qué no un ser tan próximo a la divinidad como era Jesús no podía tener colaboradores, entre comillas? El padre Casas, que es el único sacerdote presente hoy en este estudio de Televisión Española, se ha removido inquieto en su asiento cuando has dicho lo de poner un cura en órbita, ¿no? Sí, bueno, no lo he dicho con mala intención. Evidentemente. Tampoco lo he tomado con mala intención, ¿no? Bueno, nuestro tercer contertulio es un escritor argentino avecindado en España, Mario Satt. Nació en Buenos Aires, ha viajado por toda Sudamérica, por Estados Unidos, por Europa, y entre 1970 y 1973 vivió en Jerusalén estudiando temas bíblicos, antropología e historia del Oriente Medio. En 1977 recibió una beca del gobierno italiano para estudiar en Florencia la obra cabalística del humanista Pico della Mirandola. Es, como ya he dicho, escritor, está inmerso en la redacción de un vasto ciclo, macrocósmico casi, narrativo. Tenemos ahí varios ejemplos: Sol, Luna, Tierra. Hay un cuarto volumen que se llama Marte, y me parece que van a venir también otros volúmenes en el futuro. Mario Satt ha escrito Jesús el Nazareno, terapeuta y cabalista, y también allí arriba aquel libro Senderos en el Jardín del Corazón, poética de la Cábala. Mario, en la contraportada de tu libro Jesús el Nazareno, terapeuta y cabalista, se lee: Jesús el Nazareno no es solo el personaje más importante desde hace 2000 años para la civilización occidental, sino también un arquetipo que reviste una importancia simbólica excepcional. En el presente ensayo, Mario Satt desarrolla dos facetas poco conocidas del Nazareno: la terapéutica y la cabalística. Mario, ya sé que la cábala es inefable e inexpresable, pero quizá puedas explicarnos un poco en qué consisten esas dos facetas poco conocidas de la figura de Jesucristo, la terapéutica y la cabalística, y también qué es un nazareno, porque todo el mundo utiliza la palabra nazareno, sobre todo en la Semana Santa que acaba de terminar, y casi nadie sabe exactamente lo que significaba en la antigüedad un nazareno. Bien, tal vez deberíamos comenzar por decir que los nazarenos eran aquellas personas, hombres y mujeres, que hacían voto de castidad por un tiempo determinado, que no se cortaban los cabellos, que no bebían vinos, que solían vestir vestiduras blancas, y que en un momento determinado, según narran los evangelios, inclusive Pablo y algunos de sus discípulos son llamados los nazarenos. No hay que confundir Nazareno con la localidad de Nazaret o Nazaret, que según parece era una ciudad que no existía en la época de Jesús. Por otro lado, existe, y esta es la conexión que yo veo entre el Nazareno y la Cábala, una relación directa entre el Zohar, el libro del Zohar, el libro del Resplandor, que se escribió, como tú sabes, se compiló aquí en León en el siglo XIII, y la palabra Nazir, tiene una raíz común que es la palabra Raz, que significa secreto. Por lo tanto, hay un Jesús secreto, un Jesús que dio lugar a diversísimas interpretaciones, como se ve por esos 100 y pico de posibles evangelios, y ese Jesús es, a mi juicio, muy humilde, muy modesto,
alguien que conocía las tradiciones orales de Israel. A diferencia de lo que piensa Juanjo, yo estoy mucho más, y no lo digo como crítica, estoy mucho más fascinado por el Jesús mistérico, es decir, por el Jesús taumaturgo, chamánico, que por aquel otro, simplemente porque recuerdo una frase de Henri Michaud que decía que el futuro será de quienes no tengan técnica alguna. Por cierto, Antonio Piñero, tú has levantado los ojos hacia arriba cuando Mario Satz nos ha dicho que la ciudad de Nazaret nunca existió. ¿Tú crees que sí existió? No, sé lo que dice Mario, es que realmente no hay pruebas arqueológicas, pero es que si Nazaret era un villorrio hecho de adobe, es muy difícil que haya dejado, si era eso... Sí hay pruebas arqueológicas. Algunos argumentan que no hay. Sí, las hay. Bueno, pero estoy dándole la razón, poniéndome en la hipótesis de que no haya... De la época del hierro, nada menos. Bien, pero, vale. Bueno, me estás dando un argumento a mí, pero lo que yo quiero decir es que aunque no la haya, fíjate, es muy difícil que no existiera, porque pretendían estos individuos que escribieron los evangelios, sobre todo los canónicos, demostrar algo que atrajera a clientes, llamémosle así. ¿Cómo iban a decir una mentira tan burda como que bueno, estaba es que yo creo que hay una superposición, no nadie sabe, por ejemplo, que el café viene de Java. Todo el mundo piensa que es americano y realmente en el siglo XVIII el café fue trasladado de Java a Sudamérica. Lo mismo, hay una superposición de la palabra Nazaret con la palabra nazareno, porque las dos palabras coexisten en el Evangelio. Bueno, perdonadme, no era mi intención plantear tan pronto un casus belli. He lanzado lo de la ciudad de Nazaret y veo que os estáis enzarzando. Yo creo que podemos reanudar, si queréis, la discusión más tarde y vamos a terminar de presentar a los contertulios. De todas maneras, nos estamos moviendo en el resbaladizo mundo del misterio porque también Moisés de León, que es el presunto autor del Zohar, pues hay quien dice que no era de León, sino de Granada. En fin, es hora ya de presentar al padre Victoriano Casas, al que todavía no han colocado en órbita los extraterrestres de Juanjo Benítez. El padre Casas es sacerdote franciscano desde hace 20 años y religioso también franciscano desde hace 27. Especialista en estudios bíblicos, gran defensor de las tesis surgidas del Concilio Vaticano II, autor de este libro, Cristo al encuentro del hombre, y director de la revista Verdad y Vida. Padre Casas, ha sido Mario Satz hace un momento el que ha puesto el dedo en la llaga, adelantándose a lo que yo quería decir, y sin embargo lo voy a decir también. Bueno, hay muchos Cristos, hay muchas maneras de enfocar la figura de Jesús, y yo también prefiero el Jesús mistérico, el Jesús iniciático, el Jesús chamánico, el Jesús terapéutico, el Jesús cabalístico, al Jesús humano, al Jesús social, al Jesús político. Desde fuera, quizá me equivoco, las tesis del Vaticano II vienen un poco a cercenar el misterio. Yo creo que si la gente se aproxima a la religión es fundamentalmente porque busca el misterio, no busca la letra pequeña de cada día. La supresión del latín, la mutilación de determinados aspectos litúrgicos, de determinadas leyendas piadosas, etcétera. ¿No ha supuesto un poco el Vaticano II eso, la pérdida del misterio? ¿No ha subrayado excesivamente el aspecto humano de la figura de Jesucristo? Siempre se ha dicho que alrededor de Jesús hay fe, hay esperanza y hay caridad. A mí personalmente me interesa más el Jesús de la fe y el Jesús de la esperanza que el Jesús de la caridad, que me parece más cerca de los asuntos del César que de los asuntos de Dios. Bien, yo iría respondiendo con un poco de orden a las cosas que tú has propuesto. De entrada, yo creo que cualquier persona, de los que estamos aquí o no estamos aquí, tiene derecho a dar su opinión sobre Jesús, y de hecho hay distintas tradiciones sobre Jesús. Hay una tradición cristiana y una tradición extracristiana. Y aún dentro del cristianismo hay otras posibles y reales lecturas con matices, ¿verdad? Después, yo no creo, Fernando, que en asunto de Jesús el Concilio Vaticano II haya rebajado algo de su persona. Yo creo que el Vaticano II, al menos la lectura que hacemos los católicos, el Vaticano II ha tratado en punto a la persona de Jesús, la persona de Cristo, dar una respuesta que él lanzó. ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Y qué dice la gente respecto a mí? Una pregunta dada desde dentro del cristianismo, pues significa cuál es el significado de Jesús para los cristianos hoy y cuál es el significado de Jesús para los hombres de hoy. Dices que Jesús tiene un lado mistérico y un lado espiritual, si te he entendido bien. Claro que lo tiene, ciertamente lo tiene. Pero también Jesús tiene un significado público, un significado social, ¿verdad? Y creo que las dos cosas están unidas. Diríamos en lenguaje técnico dentro de los cristianos que, bueno, que Jesús es tan verdadero hombre como verdadero Dios. A mí me parece que mantener el equilibrio
respecto a la persona de Jesús es lo más sensato en el cristianismo. Ya, lo que pasa es que hombres nos sobran y dioses nos faltan. Quizás sería más sensato subrayar el aspecto divino que el aspecto humano, pero en fin, hablaremos de ello en el curso del programa, supongo. Nuestro penúltimo contertulio es Manuel García Viñó, escritor, poeta, novelista, ensayista, apasionado estudioso de la teología. Tiene diferentes trabajos sobre Jesús, entre ellos este, aunque está firmado con el nombre de Emmanuel G. Viñó, que es una francesización, valga el neologismo, una imposición editorial. El profeta de la era de Acuario, pero en fin, suena lo mismo en francés que en español. Tengo aquí nada menos que 3 folios con todos los trabajos que has ido publicando a lo largo de tu vida. Evidentemente no puedo dar lectura a todos ellos. Bueno, tengo también aquí delante un artículo que has escrito hace poco en El Independiente, que se titula La última tentación de Scorsese y la sexualidad de Jesús de Nazaret. Y allí pones en boca de un teólogo norteamericano, Driver, el autor de un ensayo sobre Jesús y la sexualidad, la siguiente pregunta que yo de rebote te devuelvo. ¿Por qué el hecho de la reiterada presencia de una posible vida sexual de Jesús en la literatura narrativa no ha provocado la más mínima reflexión teológica sobre el tema? En el trabajo de Driver se alude especialmente a la novela de Nikos Kazantzakis, La última tentación de Cristo, que ha dado pie a la película, y al relato de Lawrence, El hombre que murió. Sí, y verdaderamente es para asombrarse porque, como dice Freud, los artistas se suelen adelantar en el enunciado de las verdades a lo que luego vienen a decir los científicos. Por otra parte, es absolutamente insólito que un judío llegara a la edad adulta célibe, y más un rabí. Creo que no se conoce más que el caso de un rabí, el rabí Eleazar, que fue célibe y es criticado en el Talmud precisamente por ello. Por otra parte, todo padre judío tenía la obligación de circuncidar a sus hijos, redimirle, instruirle en la Torá, enseñarle un oficio y buscarle una esposa. Por San Mateo sabemos que José era un judío cumplidor de las leyes. Sabemos que le circuncidó, que le redimió, la escena de la presentación en el templo, ¿no?, que le enseñó un oficio, que le enseñó la Torá. ¿Por qué vamos a prescindir de que también cumplió con la quinta obligación de buscar una esposa? Lo más seguro, pienso yo, y además creo que hay pruebas, y no solo extraevangélicas, sino evangélicas, teológicas, sociológicas, históricas, de todo tipo, para demostrar que Jesús fue un hombre casado. Y de todas formas, lo más probable también es pensar que Jesús, como hombre incardinado en una cultura con la que fue respetuoso, pues siguiera las normas, que son muchísimas, que prácticamente prohibían permanecer célibe a un judío. En el Talmud se llega a comparar el celibato con el asesinato. Lo que pasa es que luego ese equilibrio del que ha hablado el padre Casas no se ha mantenido a partir de la segunda generación cristiana. A partir de los primeros padres, el cristianismo se infecta de helenismo, se hace asceta y empieza entonces, yo creo, la deshumanización de Cristo, que por otra parte está proclamada como dogma en el Concilio de Calcedonia. Y quien no crea que Jesús es verdadero hombre es un doceta y por lo tanto es un hereje. Sin embargo, yo creo que muy pocos cristianos hoy creen de verdad en la humanidad de Jesús. Y por eso se ponen tan nerviosos. El señor Benítez dijo un día en él que se ponía muy nervioso cuando le hablaban de Jesús y la Magdalena. Espero que se haya traído la pila hooi, porque yo voy a hablar de eso todo lo que pueda. No, lo que ocurre es que me gustaría que usted aportara una prueba sólida. Sí, no, bueno, muchísimas. No una especulación. Pero voy a terminar con la exposición contestando a la pregunta que me has hecho. Que a los cristianos, y sobre todo a los católicos, les cuesta mucho trabajo creer en la humanidad de Jesús. Y tienen sus razones. Porque, ¿qué le dicen al católico que Jesús es? Le dicen que es un hombre que nace sin que el espermatozoide del padre fecunde el óvulo de la madre. Que se pasa la vida resucitando muertos, andando por las aguas, curando ciegos y tal, y que luego lo matan pero resucita. Verdaderamente esta es una imagen muy poco parecida a la imagen que todos tenemos de un hombre. Por lo tanto,
se le intenta, se le ve como un algo con apariencia de hombre, pero que en realidad no lo fue. De hecho, en el siglo II se llegó a decir que Jesús comía de una manera especial, que no le obligaba ni a defecar, y que lo sabía todo, que nació sabiéndolo todo. Se llegaba a considerar hereje a quien dudaba de que Jesús ya había nacido con un conocimiento total de lo que había sido, de lo que era y de lo que vendría. O sea, que yo creo, yo en contra de lo que dos de vosotros ya había apuntado, y aún en contra del equilibrio que predica el Padre Casas, yo creo que es bueno ahora enfatizar la humanidad de Jesús, porque después del movimiento bulmaniano de los años 25, en que se dice no podemos acceder al Jesús histórico, nos tenemos que conformar con el Cristo de la fe, a mí me parece que la reacción que ha venido luego de los discípulos de Bulman ha sido sobre un tema de que Se hay venía millones dispuesto de a blasfemar, españoles, ¿no? millones de humanos que están creyendo en eso con razón o sin ella. Y yo lo que vengo a preguntarle a ustedes es esa última pregunta. Y por favor, ningún término descalificador para aquel que cree, ni para nuestros abuelos que creyeron. Nuestros abuelos que creyeron fueron gentes como Cervantes, como Teresa de Ávila, que no eran nada idiotas y que no eran eran víctimas de ningún lavado de cerebro. Fernando, Bueno, yo creo que... No, sí, Perdón, Juanjo, Fernando, aquí hay personas Juanjo muy y después el Padre cualificadas Casas. que pueden responder perfectamente a tu pregunta, sobre todo por el conocimiento que tienen de la religión judía de entonces y de la tremenda fortaleza que tenía la religión judía y el peso que tenía entonces en la sociedad judía. ¿Qué personaje se podría atrever, si no es un loco, a declarar públicamente que él es el Hijo del Dios vivo? Lo dijo, hombre. Entonces, Eso es querigma evangélico, bueno, de los bien, de evangelistas. acuerdo. Si no es un loco, Quiero contar un pequeño... está diciendo la verdad. Entonces, Explícale lo de los géneros literarios. Dejadme contar un chiste. Hace cosa de un mes, un joven alemán en el Vaticano, salió en todos los periódicos, dijo que él era Dios. Y el Papa se rió. Y todo en fin, la Guardia Suiza y demás lo cogió. ¿Por qué no pensar que él también era Dios? Si alguien dice, yo soy Dios, siento que soy Dios, no hay que verlo como un discurso del ego. Pero en cambio, los poderes establecidos suprimen como suprimieron a Jesús. Yo no creo que Jesús haya dicho, yo soy Dios en un sentido ególatra en absoluto, ni lo no dijo. lo dijo, además. Pero no me cabe la Que yo menor duda. digo es una respuesta inteligente, seguramente cierta la suya, pero no nos conviene esta noche. Decir que todo el mundo es Me Dios está repartiendo elimina y evacua el gran Está repartiendo problema, lo que hay que hacer. el gran problema que Este nos es el mediocentro, planteamos vamos. esta noche. Es El decir, defensa escoba. ¿Jesucristo es Dios o no? Y esa ¿Era pirueta, ese el tema? esa pirueta No era ese el inteligente tema. de usted no evacua el problema, desgraciadamente. Vamos a ver, tres puntualizaciones. Sí, Fernando. una, Mario Schatz está hablando desde el punto de vista del panteísmo, que es un respetable punto de vista que yo también comparto. En segundo lugar, Fernando Arrabal, la cuestión que se está planteando esta noche aquí teóricamente no es si Jesucristo es Dios o hombre. Este programa tenía un rótulo compuesto exclusivamente por una sola palabra, Jesucristo. Y en tercer lugar, yo creo que la voz de la Iglesia, en este caso la voz del Padre Casas, que hasta ahora casi no ha podido ser escuchada, tiene derecho a que la oigamos. Siento que nuestro amigo Fernando, o como diría yo como franciscano, nuestro hermano Fernando, pues haya quedado un poco sorprendido de que yo haya hecho entender que no creo en la divinidad de Jesús. Yo soy un cristiano, si es oficial, soy un cristiano oficial, y creo firmemente que Jesús es Dios y es hombre. Me alegro. Bien, entonces, sin ninguna reticencia, pero vuelvo a decir, Fernando, que el hermano Fernando Sánchez Dragó, no nos ha hecho la pregunta si nosotros creemos en Jesucristo, Dios y hombre. Si me lo hace a mí, yo creo en él como Dios y como hombre. Creo que la discusión iba por otro lado, pero para que no tengas ninguna duda, sí que creo. Y otro dato que quería decir es que Mario ha hecho algunas anotaciones, como buen conocedor del judaísmo, que Jesús era judío naturalmente, y es que no es verdad que Jesús, aun históricamente, tenga que ser interpretado como un hombre cualquiera. Porque hay dentro de la historia constante hombres con un modo de ser y un comportamiento extraordinario.
Y estamos hablando... de justicia de los Claro, españoles. claro. Y eso en... Yo dije que salía de lo común, no dije que era un hombre común de ninguna manera. Ya, salía de lo Si común. hubiera sido un hombre común no hubiera llegado ni nos Sí, hubiera sí, sí. reunido aquí Sí, esta sí, noche, sí, ¿verdad? sí, sí. Tan Y- perturbadora. Aún así, y hombres en nada conse- comunes. Y en consecuencia, la muerte de Jesús, el Nazareno o el Galileo, como queramos decir, sumo respeto de la persona de Jesús, la muerte de Jesús no fue porque él dijese o se considerase Dios, sino porque a través de este ser y de esta persona, ¿verdad?, emanaba una realidad distinta a la realidad cotidiana, una realidad de sanación, de curación, de redención, de dignificación de la persona, o divinización de la persona, diríamos, ¿verdad? Y otro dato que quiero decir es que lo que se ha escrito sobre Jesús, hablo de los evangelios canónicos, ¿eh? Sería bueno hablar también de lo que ha dicho antes Antonio, pero hablo ahora solamente de los evangelios canónicos. Los evangelios canónicos han sido escritos desde la conciencia de una comunidad histórica que ha tenido la experiencia del Espíritu y la experiencia de que Jesús sigue vivo más allá de la muerte, la resurrección. Y desde ahí, desde esta conciencia de Jesús resucitado, el Espíritu de Jesús está en la comunidad, han escrito sobre él como hombre. Luego, no como un hombre cualquiera, han escrito de él y sobre él desde la experiencia de que él está vivo, está resucitado, de que él es el Cristo, de que él es el Hijo de Dios. Desde ahí, desde esta experiencia de fe, de proximidad del resucitado, han escrito los evangelios, los canónicos me refiero. Yo querría agregar, Y el resto del Nuevo Testamento. Claro. Y el resto del Nuevo Lo que Testamento. es evidente es que al citar Fernando antes el caso de Buda y el nacimiento de Buda y ver un paralelo en todo caso entre un avatar y otro, Júpiter y el sí, nacimiento de Dionisio. por supuesto nada admite, y no lo digo Mitra y Krishna. ni bien ni mal, ni para bien ni para mal, nada admite comparación, porque nosotros somos nuestra cultura y no somos, por caso, budista. Pero lo que es evidente es que yo recuerdo ver una pintura china que muestra a un maestro Chan, un maestro Chan, que puede romper una imagen de Buda y no por eso es menos budista. Lo que es evidente es que en nuestra tradición, y en ese sentido comparto con él la idea del lavado del cerebro, no podemos ser críticos y seguir siendo cristianos. Porque cada vez que se ha producido esto, reforma, contrarreforma, persecución, muerte. Yo creo que es hora de poder hablar y tomarlo como un maestro humano y divino y acercarnos a él con la absoluta alegría de saber que tiene cosas que decirnos. No estoy de acuerdo contigo, Mario. Se puede ser perfectamente cristiano Sí. y bueno, no tener por qué tener un lavado de cerebro. Es decir, tú puedes creer en Jesús de Nazaret, como es mi caso, Sí. y no compartir en absoluto, probablemente por desgracia para mí, con la púrpura y la cúpula del Vaticano. No, yo no hablaba de eso, yo hablaba de aquellos instrumentos creados por el poder para hacer lo que él dijo. No necesariamente ni la púrpura ni el Vaticano son eso, pero hubo dentro de la Iglesia instituciones que la misma Iglesia no criticó. Y esto me parece que sí se ha producido en el budismo, que es una religión o una tradición en la cual la crítica forma parte de la creencia. En cambio, dentro de los místicos y dentro de la tradición franciscana existe justamente, y me parece a mí que la figura de Francisco echa una luz hacia atrás para entender muchas cosas de Jesús. Por eso yo creo en un Jesús gnóstico, es decir, creo en un Jesús con un mensaje, con un conocimiento. Y eso es lo que me parece que hay que buscar, independientemente de lo divino o lo humano. Pero déjame terminar. Entonces, es cierto que una institución, a medida que se solidifica, va obturando esos conductos que permiten a los fieles acercarse a esa fuente de aguas vivas. Pero siempre han existido maestros que se han esforzado. Abelardo, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, ¿cómo les fue? Sí, la fosilización. ¿Quién los trató mal? ¿Ellos a sí mismos? No, fueron tratados mal por la institución que defendía aparentemente lo mismo en lo que ellos creían. Entonces, eso sí que hay que mencionar. La fosilización de la verdad. Mario, pero también es necesario recordar que aun dentro de la Iglesia institucional histórica ha habido y hay siempre una corriente crítica dentro de ella. Y tú has citado a Francisco, ¿verdad? Ojalá. Y diríamos el franciscanismo. Bueno, y tantos otros movimientos de la Iglesia. Y yo no quiero negar, yo afirmo claramente que en la Iglesia hay una realidad deleznable, condenable o opinable, ¿verdad? Pero afirmo que a la vez... Nadie ha dicho eso. No, digo yo. Pero a la vez en la Iglesia, ¿verdad? Ha habido y hay... La iglesia somos todos, iglesia significa comunidad, así que... No, pero me estoy refiriendo a la... a la jerarquía. No, a la jerarquía no, a la jerarquía no. No me estoy refiriendo a la jerarquía, me estoy refiriendo a la Iglesia como realidad histórica Como institución. Sí, como institución. Como realidad histórica y realidad institucional
realidad también espiritual. Quiere decir que en la Iglesia, como dijo ya San Agustín, simul sancta et peccatrix, a la vez santa y pecadora la Iglesia, ¿verdad? Entonces creo que esta doble realidad históricamente se ha mantenido y se mantiene, ¿verdad? Me deja una brevísima intervención, ¿no? Es que simplemente en el sentido de lo didáctico que hablábamos antes de entrar en el estudio, yo creo que es importante que quede claro, porque hasta el señor Benítez, que escribe libros sobre Jesús, parece que no está enterado de eso, que todo lo que los evangelios ponen en boca de Jesús no lo dijo Jesús. Probablemente casi nada de lo que los evangelios ponen en boca de Jesús lo dijo Jesús. Pero eso es querigma, demuéstrelo es usted, apologética. Demuéstrelo. Lo que usted está diciendo, demuéstrelo. No, hombre, pero si eso está demostrado. ¿Y cómo puede demostrar Eso está si no ha habido- demostrado, eso está ¿Sí? demostrado por todos los ¿Dónde? especialistas. Pero dígame usted, un Lo especialista. que, lo que son los géneros literarios, los Dígame, logiones, no, los géneros literarios no son, no Dígame son usted boca un de Jesús. especialista. Si eso fuera cierto, las catedrales se derrumban. Pues se derrumbarán. Porque se Pero derrumbarán. vamos a ver, Explícales. yo creo Tengo que la aquí impresión. escamoteamos un pequeño problema, y es que estamos hablando sobre un personaje que conocemos, Juanjo, y aquí va, yo respondo un poco también a esta pregunta, conocemos a través de textos solamente, y textos escritos en griego, y 5 siglos copias, después. copias que nosotros... Que no es la versión reciente. La Bien. versión reciente que son textos arameos traducidos al griego y mal traducidos al griego. Eso se discute, Fernando, eso se discute muchísimo. Mira, yo te hablo desde el punto de vista, llamémosle así, de uno que está todo el día tratando esos textos, ¿no? Quizás no sea el punto de vista más exacto, pero por lo menos el que más se acerca. Entonces, repito, nosotros conocemos a esta figura a través de textos. De Y estos 4 textos, textos. no, casi 100, si quieres. Entonces, lo que tenemos que hacer es acercarnos críticamente a los textos, no simplemente leerlos sin más. Entonces, grosso modo, lo que yo te puedo decir es que se descubren en los textos más cercanos, que son los canónicos, los evangelios aceptados, por lo menos 3 estratos. Uno, pongamos por ejemplo el caso de Marcos. Lo que escribe Marcos, y pongamos desde el año 70 más o menos, o la última redacción, después del año 70. Lo que escribe Marcos como representación suya y de la comunidad. Después, el segundo estrato más hacia abajo, más hacia Jesús, es el estrato de la comunidad más primitiva inmediatamente después de Jesús, de lo que tú hablabas, de esa sensación que tenía esa comunidad después de la resurrección. Lamento decirte que yo acabo de leer un libro en que se demuestra que los textos son contemporáneos a la vida de Jesucristo y que es un texto tan creíble como Jesucristo, el Hijo del Hombre, de un ateo... ¿Me puedes curioso. decir el autor? Olvido el nombre. Es que mira, se ha escrito de todo. Exactamente. Ah, uy, Exactamente. ese Exactamente. le conozco ¿Sabes que bastante bien. reconoce, dice, afirma Si yo que los- comparto esa sí, teoría, que pero que los evangelios son contemporáneos. Mira. La sorpresa de los evangelios y la sorpresa con Jesús hablas un es argumento- que no hay textos en el primer siglo, ni siquiera Flavio José, que apenas hay 2 contemporáneos puede ser No hay nada, de no hay 40 nada. a 100 años. ¿Qué quiere Pero decir sí, contemporáneo? Pero Es decir, Fernando, como contemporáneos no estamos muy seguros de la fecha de la muerte de Jesús. Ellos no tuvieron necesidad de escribir, sí, sí, puesto sabe. que querían que Fernando su habla de un generación... argumento de autoridad. Claro, No, eso no, no. Claude Remontano. Y es que yo te puedo poner No te digo 200 en contra de 200 Claude. o- Perdóname, yo te doy un argumento de autoridad. Te digo que hay un investigador que no me merece más criterio que los demás, que acabo de leer y que afirma una cosa Vale. que niega todo lo que se había dicho antes. De Que acuerdo. tú dices y estás de acuerdo. Que parece, cuando se lee este libro, parece factible, parece posible. Y Me que esto encantaría que condena hubieras- todo lo que... Que hubieras leído las críticas sobre el libro de Claude Remontano. Tú estás Que yo hablando las he leído. del año por Marcos, para Marcos, del año 70, yo siempre lo había leído, el año 36. ¿Y tú qué habías leído tú? Yo no soy Estaban tan exacto. convencidos de que su generación era la última Sí. que no creyeron en la necesidad de Pero me ponerlo permites por el terminar el medio. argumento. El Por argumento favor, vamos es- a dejar a Antonio Piñero que Termina. termine. Yo lo creo que ya que empezó a decir. Antonio sí es la autoridad en el tema. Bueno, De los me que dedico estamos a aquí, esto, digo, ¿no? de los que estamos aquí. Lo que te quiero decir, os quiero decir a todos es que hemos hablado ahora de 2 estratos, ¿no? Que puedes discutirlo. Pero después de ese segundo estrato hacia atrás, que es el de esa comunidad, tienes que reconocer que hay en esos escritos otro estrato que es el que pertenece directamente a Jesús. Pues bien, hablando ya de argumento de autoridad, toda la argumentación filológica de hoy, salvo alguno que otro, ya te digo, yo he leído las críticas
sobre el libro de Tremontan, lo que se ha escrito por ahí, porque yo escribo un boletín de filología neotestamentaria en una revista así técnica sobre ese asunto, pues te puedo decir que el 99,99% de los filólogos y de los teólogos que tratan esto afirman hoy día, incluso de los católicos, que precisamente por lo que tú decías, Victoriano, que están escritos desde el punto de vista de la fe, es prácticamente imposible, salvo un acto de fe también del lector, saltar desde ese segundo estrato de la fe de la comunidad primitiva al primer estrato del Jesús auténticamente histórico y en sus palabras. No es un argumento, Entonces es desgraciadamente. terriblemente difícil, es lo que yo digo. Desgraciadamente no es un argumento porque el 99% de los grandes pensadores del siglo XVI, desde el Islam hasta el catolicismo, todos creían en Dios. Y ahora cuando vamos a las universidades nos dicen no hablen de Dios porque nadie cree en Dios. Es decir, el argumento de autoridad, el 99,99% no tiene, para mí no tiene Para mí ningún tampoco, criterio. pero empleo tu mismo argumento. Yo os querría Has empleado preguntar a el argumento todos. de autoridad, y yo empleo otro. Yo querría preguntar a todos, y especialmente a Antonio Piñero, a Juanjo Benítez, al padre Casas y a Manolo García Viñó, lo siguiente. Los evangelios, grosso modo, pertenecen a lo que se llama género midrásico, que es un género literario en el cual importa más la comunicación de un determinado mensaje que el rigor histórico de lo que se está contando. Si esto es así, ¿qué sentido tiene aplicar una lupa positivista a unos textos donde lo que importa es el mensaje y no la verosimilitud histórica? Muy bien, esa es justamente la clave. Pero nosotros estaríamos de acuerdo con eso si la fe fuera un puro hecho psicológico. Pero nos han acostumbrado desde pequeñitos que la fe es un obsequium rationale, un obsequio racional. Por lo tanto, estamos totalmente justificados. O no, para Antonio, era estudiarlos precisamente críticamente. Tertuliano, no Tertuliano de esta tertulia, sino el tertuliano teólogo que ya ha salido a relucir, Sí, en el quien decía, apologético, creo tú lo porque has es dicho. absurdo. Sí, Yo creo ciertamente, que lo dice en el apologético. Los estudios teológicos son estudios inteligentes, finos, son estudios que no tienen nada de lo que tú piensas, de lavado de cerebro, y me parece Oye, que yo no no he se dicho puede... eso. que no se No puede- he dicho eso. No, discúlpame, Yo no creo perdona que yo no he dicho que el los textos, estudiar- que nosotros, que Estudiar nuestra teología, educación- estudiar teología hoy en día en una universidad está reservado a estudiantes de élite, estudiantes que miden muy bien y que especulan muy bien y que miden muy bien las cosas, como lo midieron muy bien en el siglo XVI, y las polémicas que vemos en la Universidad de Alcalá de Henares, las polémicas con Spinoza, son polémicas de un alto nivel intelectual y que no podemos condenar así, de pronto, así, de manera... Ahí hablábamos de cosas distintas, ¿no? Yo quiero comentar, como siempre, con un toque de humor, una frase de un famoso rabí del siglo XVIII que decía, el que cree no necesita pruebas, y el que no cree, ninguna prueba considera suficiente. Exacto. Entonces, por lo tanto, yo no creo que la fe sea algo de lo que se pueda hablar. Los grandes místicos españoles del XVI, justamente cuando llegan al momento de la unión mística, y me parece que en eso se parecen a los místicos de toda época, no saben qué decir, toda ciencia trascendiendo. Entonces nosotros queremos tener una aproximación científica, no terminaríamos nunca. Pero si realmente queremos, y perdona que sea un poco, que manipule un poco la situación, si queremos que Jesús vuelva a vivir, y digo para aquellos que no todavía consideran que no vive lo suficiente, pues tenemos que apelar a todos los medios posibles, los buenos y los malos, los críticos y los no críticos, para hacer de este helado mundo en el que vivimos un poco de calor. Y en ese sentido yo creo que todo es bueno. Estamos viendo ahora por televisión la serie de Servet. A mí de Servet me parece un personaje extraordinario, y desde el punto de vista de la ortodoxia de la época era un hereje. Así que, ¿por qué no pensar que Jesús, desde el punto de vista de la época, también podía haber sido, para el caso del pueblo judío, un hereje? Entonces, hay que poder decir como Goethe, con enorme simplicidad, que gris es toda teoría y verde y dorado el árbol de la vida. A mí me parece que la vitalidad del cristianismo, en todo caso, si la tiene, está en que Jesús habla del árbol de la vida, no habla de teorías.
Y en ese sentido, Y es verdad lo que a la- tú dices, Emilio. a la pregunta de Yo también Fernando, quería responder a la pregunta de Fernando, Hola, Padre Casas y Manolo García Villo. Padre Casas. a la pregunta o propuesta de Fernando, yo creo, ¿verdad? Como acaba de decir así en voz baja Antonio Piñero, si le he entendido, que sí, que se trata de, a los que somos creyentes, de fundamentar nuestra fe. La fe que busca entender. De manera que convertir el cristianismo en un club de gente ignorante me parece algo inaceptable. Y hay O al estilo de James, ¿no? De James, es decir, es verdadero lo que es bueno y lo que me da placer. Yo eso no lo entiendo Yo tampoco. tampoco, yo Bueno, tampoco. aquí estamos jugando un poco los papeles trocados, Padre Casas, porque quizá quien quiere entender la fe corre el riesgo de perderla. ¿O no? Yo de eso Bien, estoy bien, convencido. Yo no conozco a un teólogo que sea creyente, de verdad. Pero Ortodoxo no, desde luego, eso por supuesto. Hombre, Eso yo es creo una- que no hay que ser es una no hay más que afirmación. ser historiador de las religiones. Eso es un o- género midrásico. Eso es una afirmación muy atrevida, una butad, Ya, una hombre, ocurrencia, ¿verdad? Es una butad, pero no tan butad. Mira, yo creo que un historiador de las religiones o un teólogo corre muchísimos riesgos. Si es hombre de fe, yo personalmente no creo que exista más fe que la del Carbonero. Por muy racionalizada que sea luego, como decía Rey Marus, porque la fe racional no es, ahora se puede razonar. Pero respondiendo a la pregunta que tú me hacías a mí, a la parte que me toca de ello, no, yo en los evangelios mismos, o los evangelios no es todo predicación de fe, en los evangelios hay distintos géneros literarios, y en el año 42 el Papa Pío XII publicó una encíclica que se llama Divino Afflante Spiritu, en el que le decía a los exegetas: a vosotros os toca dividir y decirle al creyente común qué es en los evangelios mito, qué es leyenda, qué es querigma, qué es historia. Bueno, Bueno, querigma pero bueno, quiere pero- decir Querigma quiere decir proclamación. proclamación. Pero aún así eso afirma, o mejor, contradice la afirmación tuya. Porque si el Papa dice en 1943 ese asunto... 42. 43. Es igual. 43. Bueno, Bueno, da igual. Bueno, no, sí, tampoco vamos a discutir sobre eso. Si el Papa dice eso, es porque el Papa entiende que es muy interesante que los creyentes tengan una fe razonable. Fides quaerens intellectum. Claro que sí. Razonada. Casi razonada. La Es fe que busca el la entendimiento. fe que busca entender. Lo cual quiere decir, bueno, pues una fe muy en contacto con la cultura, una fe que es capaz de decirse a sí misma, de expresarse, lo que decía la carta de Pedro, estar dispuesto a dar razón de la fe y esperanza que hay en vosotros. Padre A lo que os lo Casas. pregunten, ¿verdad? Padre Casas, yo conocí una vez a un cura, a un párroco de un pueblo pequeño de León, que me dijo cuando yo tenía 15 o 16 años, me dijo: cuando alguien en el confesionario me pregunta: padre, ¿es pecado comer chorizo en Viernes Santo?, ya sé que esa persona va a perder la fe. Pero no entiendo tu ocurrencia. Sí, que la fe o la tienes o no la tienes, y que yo creo que planteársela es peligroso para el mantenimiento de la fe. De todas formas, querría cambiar un poco el tercio y hablar de algo que quizá es el nudo gordiano de todo lo que aquí se está discutiendo, y es lo que se refiere a los años ocultos de la vida de Jesús. Y tú tienes mucha razón, Manolo, cuando has dicho antes que no todo en los evangelios es midrásico, pero en cambio sí es midrásico todo lo que se refiere en los textos evangélicos a la vida oculta de Jesús. Estuvo Jesús en Egipto, estuvo Jesús con los esenios, y te miro a ti, Mario Schatz, porque en tu libro hablas bastante de ello, y también te debería mirar a ti, Juanjo Benítez, porque también en tus libros hablas mucho de ello. O estuvo Jesús, como pretenden otras tradiciones, siguiendo la ruta de la seda u otras rutas parecidas y perfectamente verosímiles desde un punto de vista histórico. Estuvo en Cachemira y en lo que en la India se llama Pequeño Tíbet, en Ladakh, donde existen al parecer manuscritos en los monasterios tibetanos, del budismo tibetano, que certifican esto. Me gustaría saber lo que Hombre, si pensáis. vinieron reyes de tan acerca- lejos, quiere decir que ¿Por si qué no? sabía tan lejos, ¿por qué no podía haber ido Claro, en esa si dirección? había camino de ida, también Yo, había de vuelta, ¿no? eso lo dejo totalmente abierto. Lo que es evidente es que, y en ese sentido creo que es muy importante el trabajo de la filología, cuando uno reconstruye un poco el mapa histórico de la época, hay muchísimas coincidencias. Esenio proviene de la palabra saya, que en el arameo significa médico. Y Yoshua es Salvador, y él cura, efectivamente cura como dicen los evangelios. Por lo tanto tenía que saber algo de curaciones, ¿no es cierto? Yo siento, senio proviene, es la misma palabra hebrea que hasidim, Hasidim. solo que pronunciado También en soy de esa arameo, opinión, sí, sí. asanim, asidaio y en griego. Bueno, yo estoy casi seguro médico de que no, ¿eh? quienes nos están mirando no saben en su mayor ¿Quiénes parte son los quiénes son los esenios? esenios. ¿Por qué no se lo explicas, Bueno, Antonio? pues vamos a ver, los esenios eran una especie de monjes judíos
que muy enfadados porque estimaban que en el templo de Jerusalén se hacían unos sacrificios que no eran conforme a la ley, se habían retirado al desierto como una comunidad que ellos estimaban a sí mismos el verdadero Israel y que esperaban el fin inmediato de los tiempos y la consumación, es decir, la salvación de Israel a través de una acción de Dios. Eso eran los esenios. Y lo que se discute es si Jesús pertenecía o perteneció, o Juan Bautista, a ese grupo o no. Y entre los esenios, a diferencia de lo que sucedía entre los judíos, y ahora te miro a ti, Manolo García Viñó, sí era importante el celibato. Se admitía el matrimonio, pero los grandes maestros esenios eran todos stériles. Parece ser Y que sí, predicaban pero la vamos, también castidad. parece ser que había En ese caso esenios- Jesús sí hubiera esenios sido casados. casto. Pero por un motivo especial, Claro. porque por un motivo, digamos, de disciplina interior, la castidad, la Iglesia misma lo dice, es una gracia. No era algo que uno quería o no podía fracasar en ello, ¿verdad? Pero era libre. Esto es muy importante, uno podía entrar y salir, no sé en el caso de los esenios, ¿no? Lo que yo quería decirte que es muy importante, has planteado hoy el problema de otras tradiciones sobre Jesús. Yo diría esas tradiciones también se basan en una serie de textos, incluso tenemos un amigo común que se fue hasta el Nepal a buscar uno de esos manuscritos, ¿no? Creo recordar. Bueno, pues fíjate lo que yo te diría, si resulta que de los textos más antiguos y más cercanos al Jesús histórico, apenas podemos dar un salto hacia ese personaje, imagínate textos que se han escrito 200 años, 300 años, 600 o 700 años después. Yo los estimo puras especulaciones. Sí, pero no es No una contienen especulación, nada. ese tufillo oriental, ese tufillo budista, ese tufillo de Vedanta, Perdón. que se desprende de las enseñanzas ¿Por de qué Cristo. creer menos en la palabra de lo que creyeron los pintores, como bien citó Arrabal, y comparto plenamente, los pintores europeos de la época gloriosa de la pintura religiosa, que pintaban los flamencos un Cristo rubio, en el altiplano un Cristo moreno? ¿Qué importancia tiene? Entonces, ahí nos planteamos verdaderamente el tema de la fe, el tema de la Claro. creencia y El el Cristo es tema un de la arquetipo, forma, ¿no? por supuesto. Bueno, además, si Cristo es una recreación tuya de tu espíritu interior, sí, pero si tú basas esa recreación tuya en unos argumentos, Yo creo esos que ahí argumentos está es el gran historia. problema, ¿no? el gran problema que plantea Zweig primero y Bullmann después. Para Bullmann, que era un hombre de fe, como puede ser para Vizcaíno, Victorino, puede no tener Victoriano. importancia el rastrear demasiado y el llegar mucho al personaje histórico, porque Bullmann decía, no, para la vivencia de fe basta con el Cristo de la fe. Además, él creía que no se podía... Existencial. ¿Perdón? El Cristo existencial. Pero él estaba tocado del ala de la filosofía alemana y desde ahí leía los textos. Ahora, Bueno, mira, fíjate, perdón. Ahora, que te digo yo una creo, cosa. sin embargo, que a través de los mismos evangelios, a pesar, y no me contradigo a lo que he dicho antes al decir esto, en los evangelios, como ha dicho un discípulo de Bullmann, que es Günther Borkamp, se puede apartar lo que son otros géneros literarios y aparece un Jesús muy vivo y palpitante. Por lo menos un poco de él. Porque no cabe duda, empezamos porque incluso en los mismos evangelios tenemos noticia de una décima parte de la vida de un hombre que vivió entre los 34 y los 36 años. Bueno, Juanjo pero ten Benítez, cuidado que lo que está sí. diciendo es muy peligroso y apunto una idea que decía Juanjo, ¿no? Fíjate, lo que tú dices es más o menos, le estás dando argumento a lo que dice Juanjo. A propósito de tu tesis central, que yo he leído cosas tuyas y de Manuel Asensio, a propósito de la sexualidad de Jesús, ni uno solo de los argumentos filológicos sobre los textos, en mi opinión, sincera y humilde, Hombre, ni uno perdona, solo se mantiene en pie. Perdona, el cuarto evangelista, para hablar de Jesús y la Magdalena, hace un paralelismo exacto con el diálogo del esposo y la esposa del Cantar de los Cantares. Eso puede tener una significación. Eso es un Eso invento puede tener como una el de las bodas de Caná. Jesús, no, lo de las bodas de Caná sí Eso es tiene otro- más cariz de invento. otro invento Lo de total. las bodas de Caná sí, porque no se Pero ve la imagínate relación. tú. Otra cosa, cuando María se dirige a Jesús, le llama mi Señor. En el lenguaje de la época eso es mi marido. Y le llama Rabuni. No es verdad. No, No es sí verdad. es verdad. No es Sí es verdad y no lo digo yo. Quien No lo conoce, digo yo, lo dicen filólogos. quien conoce arameísmo y judaísmo, Rabuni quiere decir maestro y quiere decir también marido.
No es, Sí es verdad. no es verdad. Sí es verdad. No es verdad. Bueno, Cuando yo uno... aquí nos podríamos tirar ahora a la cabeza. No, hablamos montones de especialistas. filológicamente. Filológicamente. Sí, 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 sí. Adoni en hebreo le diría Marí, No, no. en hebreo, en arameo. Rabuni. Rabuni. Bueno, O yo me Balí remito- también. me Balí, remito- mi marido. Yo te quiero preguntar. A Kasseman, a Günther Borkmann. No, ¿Conoces esa frase de San Juan de la Cruz que dice, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor? Siento ser un Y poco mi señor- sentimental, ¿no? Quiero decir que realmente nosotros sacamos lo que ponemos, ¿no es cierto? Tú sacas de Jesús lo que pones en él. Yo quería enlazar con lo que está diciendo Mario Saz, porque me parece, vamos, yo no soy experto prácticamente en nada, pero me doy cuenta de que aquí se está volando muy alto, probablemente desde un punto de vista de los estudiosos y de la dialéctica. Y supongo que hay muchísimas personas, como es mi caso, y tengo la obligación de referirme a esos 3 volúmenes que llevan 1 millón de ejemplares, y donde resulta que la inmensa mayoría de las personas que leen a ese Jesús comparten, por un lado, el hecho de que es y les atrae el aspecto humano, y por otro, por supuesto, el mensaje que decía Mario Saz. Y a mí me parece que nos estamos olvidando un poco de las dos cosas fundamentales desde el punto de vista de la gran mayoría. Es decir, el Jesús humano y Dios, por supuesto, y divino, y su mensaje, que es fundamental. Yo creo que todo lo demás, bueno, son especulaciones absolutamente, bueno, pues muy respetables. Como dijo Tomás de Aquino, todo lo que Estamos se de habla me acuerdo parece mucha contigo, paja. pero lo único que yo, por ejemplo, siempre he dicho e insisto es que en que me fundamentes su persona y su mensaje en algo que a mí me deje tranquilo y sólidamente asentado, ¿no? Y eso yo creo que es la labor de la filología, ahí, atacar ahí a los textos y hacer exégesis, que es pura historia. Si yo con la pura historia, que es la pura exégesis, llego luego a ese mensaje que tú dices, oye, miel sobre hojuelas, pero ¿y si no llego? Pero si es que eso está absolutamente claro como la luz. El mensaje está repetido y claro como la luz. Y me refiero de nuevo a Mario Saz, que es, creo, uno de los grandes expertos en la escritura. Nada, como San Juan de la Cruz. No, me parece que yo comparto, perdonadme que sea tan conciliador, ¿no? Creo que una mano tiene 5 dedos distintos, pero están en la misma mano, ¿no? Comparto un poco la opinión de todos, pero creo sinceramente que deberíamos confesar qué es lo que cada uno siente con respecto al tema, ¿no? Por lo tanto, no hablar de las ideas de los demás, sino de lo que uno cree encontrar en su investigación y siente que debe ser así. Entonces, eso Yo, si me lo permites, Mario, lo agradecerá porque será un sí, acto de sinceridad mira, de nuestra yo parte. voy a ¿no? empezar y te agradezco muchísimo el planteamiento, porque además me parece que es fundamental. Se habla de la fe, de no la fe. Yo, en el año 74-75, en plena actividad del periodismo, habiendo perdido, bueno, creo yo, toda la fe, yo me encuentro con una serie de noticias de prensa procedentes de la Sábana Santa y de los científicos de NASA que me hacen descubrir a un Jesús de Nazaret. A partir de ahí, yo empiezo a rastrear y a estudiar, en la medida de mis posibilidades, a este personaje, y me convierto en un fanático de Jesús de Nazaret. Entonces, para mí es un personaje que es absolutamente, por supuesto, el Hijo de Dios, y no sé lo que es Dios. Y además un hombre excepcional, para mí. Y todas las demás teorías pues son muy elogiables y muy interesantes, todas. Pero esa es para mí la clave. Yo desde ese punto de vista me considero cristiano, pero estoy absolutamente de acuerdo con King cuando dice que ser cristiano no es forzosamente aceptar esta o aquella cristología, por excelsa que sea, sino querer en Jesús y seguirle. Eso no tiene nada que ver con su divinidad o no divinidad. Pues para mí lo que me produce de verdad el contacto con esa persona a través de lo que sobre él se ha escrito, pues es un mar de dudas y no otra cosa, sinceramente. Y creo que es honesto decir, un mar tremendo de dudas. Y con los instrumentos que poseemos, pues es muy difícil salir de esas dudas. Yo tengo que decir Lo que pasa es que hay que entrar, no hay que salir. Y yo tengo que decir que procedo de la que llamaría Fernando la fe del carbonero, de la fe popular, de la fe del pueblo, de ahí procedo. Y es esa fe del pueblo de los creyentes de la Iglesia, la que me da la noticia de Jesús. Y he creído siempre en él. Y después he pasado a una lectura
científica y de crítica textual de los textos, ¿verdad? Y mi fe se ha reafirmado, porque yo no puedo afirmar sino que leo los textos desde una postura de fe. Desde ahí la leo, ¿verdad? Claro. Y claro, estoy contando mi historia, ¿verdad? Y respeto la historia de los demás, ¿verdad? La postura de fe absolutamente reviertes en la fe. Sí, Eso sí. no cabe duda. Sin embargo, yo creo que últimamente los antropólogos y sobre todo los nuevos físicos están mandando o están a punto de mandar al paro a los teólogos. Hombre, hace muchos siglos que los están mandando. Pero de siempre han estado mandando al paro a los teólogos, ¿verdad? Hombre. Todavía yo no me siento en el paro, tengo cada día más trabajo, o sea que... Yo diría que los cerebros mejor organizados de la historia son teólogos. Los cerebros mejor organizados son Tomás de Aquino, Agustín, San Agustín, Maritain, Pascal, son gentes que estaban iluminadas por la fe. Entonces, pensar que la ciencia puede echar abajo a la teología, me parece admirable que usted lo crea. Fernando, dejemos en paz a los teólogos porque nos faltan 3 minutos. Aquí todo el mundo se ha definido menos tú y yo. Defínete, por favor. A mí me hubiera gustado pasar esta noche entre un grupo de creyentes y ser un blasfemo. Hubiera sido divertidísimo. Entonces he tenido que ser defensor de la fe cristiana, lo cual es tan agradable como ser blasfemo. Bueno, yo he dicho que faltaba yo y también yo me voy a definir. A mí me pasó algo parecido a lo que le ocurrió a Juanjo Benítez. Y yo, en lugar de navegar en un mar de dudas, navego en un mar de certezas. Yo fui evidentemente cristiano en mis años mozos, abandoné el cristianismo y no es que me convirtiera, pero sí es cierto que me interesé mucho por el budismo, por el hinduismo, por el taoísmo, por el islamismo, y a través del budismo, del taoísmo, del islamismo, etcétera, redescubrí la figura de Cristo y recuperé el cristianismo. Yo creo que con esto ya nos hemos definido todos y, aunque no vamos a poder discutirlo, me gustaría formular una última pregunta y que se quede en el aire al padre Casas. ¿Por qué la única iglesia, de las grandes iglesias que existen en la humanidad, que evoluciona es la cristiana, es la católica, mientras el islam permanece inmóvil, mientras el hinduismo permanece inmóvil, mientras el budismo permanece inmóvil o casi? A mí como creyente eso me inquieta también, Y me desasosiega. respondo que... Si las a mí- verdades son eternas, Ya, lo que sirve de soporte a las verdades debería también de ser eterno y no evolucionar. Tomás de Aquino escribió en el siglo XIII que fides non est in verbis, sed in re, que quiere decir, la fe no está en las palabras, en la expresión de la fe, sino en el contenido. Yo creo, ¿verdad?, que el contenido de la fe de la Iglesia, de los cristianos, es un contenido permanentemente transmitido, proclamado y celebrado. Ahora, el cómo expresar, cómo releer, cómo ofrecer ese contenido, bueno, pues varía y cambia, que es la función de la teología, ¿verdad?, y la función de las reuniones de la Iglesia, llámese concilios, sínodos, etc. ¿verdad? De manera que yo creo que la fe de la Iglesia no cambia. Sí puede cambiar la manera de expresar esta fe. La fe no está en las palabras, está en el contenido, que decía Santo Tomás. Y yo creo que en la Iglesia ha habido siempre un permanente repensar esta fe, ¿verdad?, desde dentro y también desde las preguntas que nos lanza el mundo de hoy, pues el Concilio Vaticano II, ¿verdad? La pena es que algunas cosas no las haya pensado antes de mandar a alguien a la hoguera. Bueno, pero es que la Iglesia es también, desgraciadamente, pecadora, ¿verdad? Nosotros encontramos a la iglesia de hoy perfectamente conformista, incapaz de estar a la altura de su propia misión, y lo lamentamos totalmente como poetas. Pues para mí el gran problema de la Iglesia hoy es que precisamente no puede evolucionar. Porque si evolucionara, dejaría de ser ella misma. Yo estoy de acuerdo contigo. La verdad, probablemente el mensaje que decía Mario de Jesús, desgraciadamente la Iglesia lo ha fosilizado. ¿Puedo decir una última cosa? Mira, Yo que me no nos remito corten. a lo que comentaba el padre antes, que realmente la frase de Aquino, por supuesto, es una frase totalmente bíblica, figura me parece que en el Levítico, que dice: un santuario me haréis y bajo vosotros o entre vosotros moraré, no en el santuario. Entonces la iglesia somos nosotros, la iglesia no son los oropeles, no es el mueble, no es nada. Ahora bien, si no celebramos ahí, como dice Arrabal, pues habrá que buscar otros lugares para celebrar, pero seguiremos celebrando. De todas maneras, Manolo García Viñó, seamos un poco ecuánimes.
porque muy a menudo se habla de las Bueno, hogueras yo que es que encendió creo la que- iglesia, que el papel pero que también no ha quienes quemaban representado el amigo conventos Fernando encendían hogueras. me Hay lo hogueras he- por todas me partes, lo por ha desgracia. contagiado.